Tenemos el gusto de estar de nuevo con Cecilia von Sanden, compañera de ruta en un montón de terapias holísticas, pongámosle la etiqueta. A mí no me gusta poner etiquetas, pero de alguna forma tenemos que orientar en dónde estamos, en el sentido de lo que vamos a hablar hoy. Cecilia es maestra de registros akáshicos. En cuanto al enneagrama, nunca te pregunté cómo es que se tiene que decir. Bueno, yo siempre digo formada en enneagrama. Perfecto. Aprendí con Claudio Naranjo, que fue un privilegio. Es español, ¿no? Chileno, Chileno. que vivió en California muchos años y después vivió por el mundo en realidad. Ok. Y facilitador de constelaciones familiares, entre otras, entre tantas experiencias de carácter holístico. Y usando la palabra holístico, me tomo el permiso de empezar por ahí, que si bien la intención de hoy es hablar acerca de los registros akáshicos, quizás de esas terapias la que más nos une y nos complementa, y que amorosamente además hemos tenido experiencias de abrirnos uno al otro nuestros registros, te pregunto, desde el lugar de la terapia, vamos a empezar quizás por lo más, porque a veces nos olvidamos de que hay gente que todavía no tiene ni idea de esto. Entonces, arranquemos hablando un poco desde el lugar más terrenal y decir, bueno, a ver, ¿por qué alguien podría o debería de acceder a este tipo de terapias? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación de estar aquí. Un placer, un honor. Y bueno, registros akáshicos. Mucha gente se pregunta, si bien ahora está mucho más difundido, extendido, ya no suena tan raro como cuando yo empecé en 2012, que no se podía hablar mucho, era algo raro. Y ahora ya está mucho más, bueno, en el conocimiento público, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué son los registros akáshicos? En realidad es la memoria universal, ¿no? La akasha es el éter, es la energía de donde emana todo lo viviente y donde se imprime de alguna manera la memoria de todo lo que ha sucedido, sucedió y va a suceder, ¿no? No hay tiempo, hay tiempo y espacio. Y se representa... Te corto un segundo. Sí. Pensando en esta gente que yo te decía que no tiene por qué saber. Cuando hablamos de que no hay ni tiempo ni espacio, y bueno, y desde el otro lado alguien puede preguntarse, bueno, pero ¿qué quieres decirme? Que no existo, que no estoy. En realidad es un lugar en el cual toda esa información que vos decías que queda guardada, o impregnada, o impresa, pongámosle la palabra que se sienta, difiere de la dimensión que estamos en este momento, las tres dimensiones que sí están regidas por el tiempo y el espacio. Algunos hablan de la quinta dimensión, no necesariamente es esa, pero por eso va hacia un campo etérico, ¿no? Y el éter, para quien pueda no tenerlo claro, quizás no es tanto con palabras que se haya podido explicar hasta ahora, sino que es más bien una cuestión de sentirlo, pero que es un campo en el cual todos formamos parte y a su vez ninguno de nosotros lo puede ver, simplemente hay que sentirlo. Hay que experimentarlo, claro. Sí, abarca la tercera dimensión, ¿no? Exacto. Es como somos multidimensionales, entonces la tercera dimensión es una forma de percibir, ¿no? Donde largo, ancho, altura, pero si vamos ampliando nuestro nivel de conciencia, vamos viendo otras dimensiones, ¿no? Me estoy acordando ahora de un dibujo animado que lo explica muy bien, y ahora no me acuerdo. Avatar creo que es uno de los que... El nombre, Avatar. Avatar es uno de los dibujos que trabaja mucho, sobre todo teniendo en cuenta la sabiduría tibetana antigua, teniendo en cuenta los 7 chakras. No sé si estás hablando de ese. No, creo que otro, que no me acuerdo ahora el nombre, pero era como de un científico y en dibujitos animados, sí, ¿no? Sí. Que iba eso, percibiendo primero el plano, después la tridimensionalidad y después iba ampliando y bueno, ahí comprendemos que en realidad las dimensiones son niveles de conciencia, ¿no? Y cuando accedemos a la información de nuestros registros, realmente hay una mirada con una conciencia expandida, ampliada. Entonces comprendemos los hechos, los sucesos de nuestra historia, tanto de nuestra vida actual como de vidas pasadas, para quien cree en vidas pasadas,
Y, y eso nos hace como tener una mirada muy benevolente, ¿no? De todo lo que vivimos en esta vida, lo que nos puede parecer dificultoso, conflictivo, difícil, atascado, ¿no? Porque entendemos el sentido, podemos llegar a entender o percibir el origen, ¿no? Donde se crean, digamos, esas dificultades, esas limitaciones, y podemos también ver el aprendizaje y el beneficio que obtenemos con esas experiencias, ¿no? Que a veces nos resultan incómodas o dolorosas. Bueno, estamos hablando directamente de lo que sucede cuando estamos frente a una apertura de registros, ¿no? Claro. Contemos un poco la dinámica de esa instancia, en el sentido de que, si bien, dependiendo del camino de cada uno puede acceder a esa información sin necesidad de estar con un lector, quizás siempre las primeras veces, que es una forma además también de aceptar que uno necesita ayuda, de manera muy humilde, y creo que todos llegamos de una forma también a esta información / formación, de esa forma, solicitando un pedido de ayuda. Pero hablemos un poco de la dinámica de lo que es el encuentro con un lector de registros akáshicos. O sea, ¿qué es ir a hacerse abrir los registros, hacerse una lectura de registros akáshicos? Eso es. Bueno, en realidad es una sesión donde estamos así, como estamos conversando ahora, pero tiene un encuadre y una predisposición, ¿no? La persona tiene que quererlo de corazón, no es una cuestión de adivinación ni de evidencia. No se ve el futuro. No se ve el futuro. A veces aparece información del futuro, pero no se pregunta sobre el futuro, porque el futuro lo vamos co-creando. Pero bueno, sí, tiene un sentido evolutivo, sanador, es una sanación en sí, la lectura, y se basa en las preguntas que el consultante trae, ¿no? O la consultante. Porque preguntar también es abrir el campo y abrir la escucha de su propia alma a través de quien lee, ¿no? Yo como lectora o tú como lector somos intermediarios, ¿no? Para que el alma de la persona que consulta hable. Se exprese. Y vos hablabas recién de que el consultante trae preguntas. Por lo general pedimos que vengan, o sea, con las preguntas preparadas. Y si el alma ya de alguna manera está preparando a ese ser que está habitando aquí en estas 3 dimensiones, digamos, lo está preparando para esa expansión de conciencia de la cual hablábamos recién, generalmente las preguntas ya vienen direccionadas a la información que el alma tiene para dar, ¿no? Claro. Y desde ese lugar las experiencias son infinitas, la casuística es infinita, pero generalmente se da algún dolor relacionado con los vínculos. Sí. Es algo que no puede faltar en ninguna lectura. Infalible. A partir de ahí, y conectándolo y también teniendo en cuenta esto que decíamos al principio, bueno, personas que todavía no tienen claro, no se han animado, tienen dudas, tienen miedos. A partir de ahí, sabiendo que esa persona va a estar expuesta de alguna manera frente a alguien que no conoce y que probablemente no vuelva a ver, o si la vuelve a ver es dentro de un buen tiempo, ¿qué podríamos de alguna manera compartir con ellos para decirles, bueno, ok, mira, esto, si no lo haces conmigo, hacerlo en algún momento de tu vida? ¿Qué te parece que le podríamos...? Y para mí, haber llegado a conocer esta posibilidad de acceder a los registros es una bendición. Entonces, en ese sentido, lo recomiendo 100%. Yo también. Y realmente desearía que todas las personas lo experimentaran. Quizás hay otros caminos y cada una encuentra el suyo, ¿no? Yo encontré bueno, y ahí nos encontramos también en este camino. Y siempre digo que es una bendición, ¿no? Y por eso también me convertí en maestra de registro para poder enseñar esta herramienta y que muchas más personas lo tengan como posibilidad para sí mismos. Bueno. Nos abrimos los registros a veces cuando ya aprendemos esta herramienta, no solo para hacer preguntas, sino para vivir la vida cotidiana de una manera mucho más plena, más expansiva y en un estado de amor, en realidad. Y me preguntabas esto de los vínculos, ¿no? Sí. Que son preguntas que no fallan, que siempre traemos, porque sí, creo que siendo el amor lo que más nos mueve, los vínculos nos importan, ¿no?
sea cual sea. Entonces siempre aparecen en las preguntas. Y siempre que se hace una lectura de registros, la persona sale en paz. Entonces, sea cual sea el dolor que trae y sobre el cual pregunta, siempre se va en paz. Y eso es también infalible, ¿no? Es infalible y es un poco quizás el trabajo de cada alma, ¿no? O sea, porque hay algo que es real que no podemos siquiera... Porque Qué rico es el mate. Gracias. Hay veces que, como humanos que somos, pecamos de querer pecamos. La palabra no es que estemos pecando nada, por favor. Es una forma de expresarme, nada más, pero no estoy hablando de ningún pecado. Sobre todo siendo muy respetuoso con las personas religiosas. Pero pecamos de querer controlar las situaciones que se puedan llegar a dar en una lectura, desde el lado del lector, imagino que desde el lado de la maestra también, ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Y sin embargo nosotros no tenemos el control de absolutamente nada en la lectura, sino que frente a nuestra vida probablemente tampoco lo tengamos. Sí, entonces, por eso está el encuadre del que hablaba, ¿no? Como lectora, como lector, sabemos que nos formamos para eso, ¿no? Para que nuestro ego no interfiera en la lectura, no hay interpretación, ¿no? Simplemente hay canalización, o sea, somos intermediarios entre el alma y la persona, o sea, esta persona y su propia alma, y para eso, bueno, tenemos una técnica, un encuadre con una oración sagrada para poder abrir los registros y que sea una conexión de alma a alma, ¿no? Donde el ego se queda afuera por un rato. No porque el ego lo tengamos que eliminar de nuestra vida, porque no, en realidad claro, no tiene que ocupar un lugar en ese espacio. Pero no tiene que interferir en la comunicación. Y hablemos un poco de la diferencia entre ser lector, que en este caso de alguna manera es el rol que yo he elegido por ahora, y ser maestro, maestra de registros akáshicos, más allá de la enseñanza, de la metodología y de cómo de alguna manera que otra persona tenga acceso a ese conocimiento, la amplitud que se genera al cursar la maestría me imagino que debe ser poderosa, evolutiva, que potencia otras cosas. Contame un poco de tu experiencia como maestra, que también es algo que entiendo que no es tan lejano en el tiempo. Sí, la maestría la terminé en pandemia, en 2020. Y qué lindo momento también para... Sí, para ir a la interioridad, ¿no? Porque exacto, la maestría sobre todo es un trabajo personal muy profundo, una transformación muy profunda y bueno, y la verdad que un proceso maravilloso. Y casualmente, y esto me gusta contarlo porque es como para mí muy simbólico, ¿no? Como un mensaje del universo. Alguna vez te conté que había dado por cerrado el ciclo de trabajo como maestra de primaria con niños. Sí. Y casualmente, si podemos decir casual, no, es casual y lo sabemos. Casual, un viernes terminé mi ciclo como maestra de primaria y el sábado terminé la maestría de registros akáshicos. Entonces fue cerrando como y acoplando ciclos. Realmente como diciendo, bueno, ahora sos maestra, pero en otro ámbito, de otra manera. Bueno, después volví a trabajar con niños, actualmente sigo con niños, pero bueno, desde otro lugar también. Y bueno, la maestría sí, da otras herramientas, la didáctica para poder enseñar, ¿no? Y sobre todo eso, es como un trabajo personal muy, muy profundo, ¿no? Para poder acompañar nuestros procesos y poder entregar con mucha conciencia y mucho respeto esta herramienta. Entiendo que cada proceso en relación de la maestría es personal. ¿Cuánto tiempo te llevó? Sabes que exactamente no me acuerdo, pero sé que al hacerlo en pandemia y la mayoría de las clases online nos llevó bastante tiempo, sí. No me acuerdo cuántas clases o cuántos meses, pero... La pregunta va relacionada a que hoy está, entre comillas, de moda enseñar formación en registros akáshicos y muchas veces me llega, bueno, en realidad en este momento en el que estamos uno resuena o no resuena con lo que le llega. Estoy hablando de los contenidos específicos, estoy hablando de las redes sociales y la forma en que nos comunicamos los seres humanos principalmente hoy.
veo formaciones que son de un día, veo formaciones que son de pocas horas. Y bueno, teniendo en cuenta todo esto que estamos conversando interiormente, siendo muy respetuoso, porque son los procesos de cada uno, me pongo a pensar, bueno, ¿qué tan evolutivo puede ser trasladar un conocimiento que lleva unas horas, cuando en realidad sabemos que no lo es? Porque ni siquiera la técnica de aprendizaje lleva unas horas, mínimo unos días debería llevarnos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que aquí, primero, el trabajo de introspección es muy importante y la práctica también es muy importante, ¿no? La práctica sobre todo, sí, claro, sin duda. Entonces, en esta tridimensionalidad lleva tiempo. Claro, claro. Sí. Bueno, un poco para cerrar esta charla hermosa que estamos teniendo, hablemos de la diferencia de los niveles que hay. El primer y el segundo nivel quizás son de acceso casi universal y con frecuencia vamos a encontrar. Ambos estamos formados en la escuela de Alicia de Aleteia, acá en Uruguay, una de las más antiguas. Pero también hay un tercer nivel que es vivencial, que se puede experimentar varias veces. Hablemos un poco de eso. ¿Cuál es la diferencia, aprovechando tu amabilidad y que vos sos maestra, cuál es la diferencia de aprender el primer nivel del segundo? El primer nivel es para la autolectura, ¿verdad? Y hay gente que pregunta, pero yo estaré preparado, ¿cómo llegaste aquí? ¿Siempre lo sentiste? ¿Es algo especial? En realidad creo que la conexión con el alma, todos tenemos ese acceso, esa posibilidad, y a veces lo tenemos sin darnos cuenta, ¿no? Sin ser conscientes. El tema es que, bueno, la historia, la civilización nos ha llevado a fragmentarnos, a desconectarnos, ¿no? Esto que se habla del desencantamiento del mundo, es como que la dimensión espiritual se escindió, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, para reconectar necesitamos como esto, herramientas, ¿no? Y por eso existe el curso de primer nivel para aprender a reconectar. Eso es para leerse los registros a uno mismo, una misma. Después hay personas que sienten como la vocación, digamos, el llamado a dar un servicio con esto también, porque se puede abrir los registros de personas, pero también de proyectos, de lugares, ¿verdad? De todo lo que tiene alma de alguna manera, ¿no? Lo que tiene historia. Y para eso el segundo nivel, para poder abrir los registros a otras personas o a casas, a lugares, a proyectos, a empresas, y es una herramienta fabulosa. Que está poco difundido, pero realmente, vos decías recién que tiene alma, que tiene historia. Llevándolo a un lugar más terrenal, también pensando en esas personas que están acá por curiosidad, si algo tiene historia, entonces cuenta con alma. Claro. Sí, de hecho entre varios lectores o maestros de la escuela, hemos abierto los registros de Gaia, por ejemplo, o recientemente, bueno, durante la pandemia abrimos los registros del coronavirus, siempre pidiendo permiso, ¿no? Pero es como una entidad que tiene algo para decir y dijo mucho en su momento. Y luego el tercer nivel, como bien decías, es netamente vivencial o primordialmente vivencial, y es abierto a lectores de primer nivel y de segundo nivel. Entonces es para profundizar en el autoconocimiento, básicamente, a través de los registros akáshicos, y también en conexión siempre con lugares que se eligen específicamente para trabajar una temática especial, ¿no? Y los lugares también hablan y también ayudan a esa conexión. Y luego la maestría es para quien tiene la vocación más de enseñar esta herramienta. Que sería el cuarto nivel. Ahí está. Cecilia, esta charla, como siempre y como era de esperarse, ha sido un placer. Vamos a dejar por ahí los contactos por si alguien quiere abrirse los registros contigo o conmigo, como lo sientan. Y hasta el próximo reencuentro. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.